Antes de continuar con la presentación de conceptos teóricos y prácticos en el software, me gustaría hacer una pequeña reseña de lo que podríamos encontrar en norma norteamericana para el diseño por elementos finitos de estructuras de concreto. Y obviamente no estamos hablando de diseño básico, sino de diseño no lineal, en el que se está tomando en cuenta el desarrollo de fracturas. Pues bien, el Comité 446 de la ACI nos ofrece este reporte llamado Análisis por elementos finitos para estructuras de concreto con fracturas, el estado del arte, donde hay una presentación que nos permite establecer algunos criterios de diseño que, si nosotros lo estudiamos a profundidad, veremos que realmente es una repetición de los conceptos que hemos visto hasta ahora. Porque podríamos llegar a la conclusión de que la normativa del FIP, que es internacional, o el Eurocódigo, que está en la zona europea, son los únicos que toman en cuenta este tipo de comportamientos o ecuaciones constitutivas para estos materiales. Pero realmente no es así. Se van a repetir en este reporte del estado del arte de la ACI, pues conceptos tales como zona de proceso de fractura, por ejemplo, longitud o banda de cracking, valla de falla, en fin. Nosotros vamos a encontrarnos con conceptos muy parecidos a los que hemos visto anteriormente. Inclusive el smeared crack, ¿sí?, que hablamos anteriormente. Entonces, fíjense, si nosotros bajamos un poco, noten acá la ACI nos va a hacer una presentación de cuál es el estado del arte para el modelado de fisuras discretas y fisuras difuminadas, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto anteriormente. Si nosotros nos vamos a la sección de fisuras discretas, noten que por acá aparece algo llamado zona de proceso de fractura, que sabemos que es esa zona intermedia en la que todavía podríamos tener alguna cierta resistencia por parte del concreto, aunque se están desarrollando microfracturas, ¿ok? Y fíjense que son puntos de vista, nociones que ya hemos estudiado anteriormente. Acá se hace un background histórico bastante interesante. Luego se hacen presentaciones con, digamos, los primeros investigadores que estuvieron tomando parte de esta manera. Por ejemplo, Bazant se cita bastante en este caso. Y se va mostrando cómo por elementos finitos se pueden modelar esas singularidades de tensiones. Cuando se utiliza una grieta discreta, nosotros pues estamos viendo más bien cuando no se utiliza una grieta discreta, sino cuando se utiliza una grieta difuminada. Pero acá están el estado del arte de ambos conceptos. Fíjense que aquí está el modelo de grieta o fisura ficticia, que nuevamente utiliza esa zona de proceso de fractura. Noten que esa zona de proceso de fractura es donde todavía podríamos estar considerando tensiones normales y de corte debido a el roce entre la fractura. Noten que nuevamente vamos a tener esta forma típica, ¿sí?, de cómo la tracción normal va disminuyendo totalmente a medida que se amplía la apertura del crack, que muchas veces pues también lo vimos, se asume totalmente lineal. Acá van a ver pues algunos factores, ¿no?, que podríamos tomar en cuenta, estudios referentes a este tipo de modelos. Fíjense que por aquí aparece Bazant muchas veces, que digamos es uno de los que más estudios hizo a este respecto. Además de eso, habla de algunos algoritmos de remallado. ¿Por qué? Porque los algoritmos de remallado serían necesarios cuando utilizamos grietas discretas, debido a que estas no necesariamente van a pasar por los nodos o las aristas de los elementos. Y se suelen utilizar elementos finitos extendidos en este caso, ¿no? No vamos a, digamos, profundizar en esto, porque realmente la típica formulación que vamos a utilizar es la del modelo de fisuras difuminadas. Y fíjense que acá, en el capítulo 3, se empieza a hablar de modelos de fisura difuminada, donde vamos a tener el típico modelo de banda de fisura o cracking, donde vamos a tener este comportamiento hasta el desarrollo de la fisura y luego cuando pues esta desaparece. Volvemos a hablar de los efectos no locales en el continuo y volvemos a hablar de, un poquito más abajo vamos a verlo, un acercamiento de micromecánica y modelos de gradiente. Que estos modelos de gradiente hacen independiente a los elementos, el tamaño del elemento, al resultante, ¿ok?
Y fíjense que aquí se está utilizando una integral para promediar ese tamaño de elemento finito, ¿vale? Para el modelo de gradiente que nosotros vemos que se está aplicando dentro de ANSYS, ¿ok? Esa integral a través del gradiente, que nosotros sabemos que cuando está basado en ciertas deformaciones unitarias, un tamaño de elemento muy pequeño pues puede generar una divergencia. Acá se está hablando de esos modelos de gradiente, quizás no de una forma tan explícita como lo hemos hablado hasta ahora, pero son los mismos conceptos, ¿ok? Y luego se hace una revisión en general de literatura para análisis de mecánica de fracturas por elementos finitos. Entonces, ¿qué pretende ser este documento? Que se los vamos a dejar, digamos, descargable. No pretende ser una guía de modelado de la ACI, sin embargo, presenta los conceptos que la ACI opina que usted debería tener en cuenta cuando va a modelar por elementos finitos elementos que van a sufrir fractura. Y pues nos sirve para entender que en los modelos en los que la grieta viene difuminada, los modelos en los que se está utilizando pues esa zona de proceso de fractura son más que adecuados según la ACI. Por lo tanto, el modelo de microplano y el modelo de Menetrier-Whelan serían totalmente aceptables según esta normativa. Otro punto interesante, que no es tan nuevo, pero es igual muy interesante, es este paper de la ACI por el profesor Vecchio, que sin duda alguna es uno de los, una de esas publicaciones que son el estado del arte que permanece durante décadas, ¿no?, en su aplicabilidad. La razón por la que lo presento y también lo incluimos como las referencias que la ACI como normativa estadounidense puede estar dándonos, a pesar de que es del 89, es porque acá se hace referencia a un método que se abrevia MCFT, pero que viene por el método de la compresión modificada, el campo de compresión modificado. Realmente los métodos de campo son en general métodos para pasar de estados tensionales a resultantes de diseño. En el caso, la teoría del campo de compresión nos permite pasar en el diseño, por ejemplo, de estructuras de membrana, como pueden ser shear walls y otro tipo de membranas, pues nos permite pasar desde el estado principal tensionante a la cantidad de acero requerida, que no es tan automático hacerlo. Este paper del profesor Vecchio lo explica de una forma muy bien, muy bien explicado, ¿ok? De hecho, acá se toma en cuenta esa referencia internacional de la competición que nosotros les habíamos mencionado, con esos paneles que se probaron cada uno de ellos, que decíamos que el panel B o C o D, ¿vale? Y cuál de ellos tenía pues mejor, varianza. Fíjense que aquí se habla de la dispersión de las resistencias que fueron predichas en esta competición internacional, pero más allá de eso, yo quiero hacer referencia a que en este caso se están utilizando círculos de Moore para pasar de los estados tensionantes principales hacia la cantidad de acero requerido. Noten que aquí tenemos la típica ecuación constitutiva de concreto en tensión, de concreto en compresión y de acero de refuerzo, y se presentan el procedimiento por elementos finitos, que obviamente es un procedimiento donde vamos a tener una matriz tangente, ¿sí? Es un proceso iterativo, pero aquí lo que se dice es determinar los elementos de formación, determinar las tensiones y utilizar, después que tenemos los estados tensionantes, se utiliza el método de campo de compresión para determinar, ¿no?, la nueva matriz de rigidez secante del elemento. Entonces, bueno, esto, digamos, son algunos ejemplos que pueden resultar interesantes para nosotros, y la razón principal en que se los estoy presentando este paper es porque más adelante yo les voy a mostrar a mano, no el método modificado, pero el método inicial de campo de compresión, que nos permite pasar muy rápidamente de un estado tensionante hacia la cantidad de acero requerida, ¿sí? Y que nos va a permitir determinar cuál debería ser la dirección del acero más adecuada, ¿no?, para soportar el estado tensionante, que no siempre va a poder ser así, que muchas veces vamos a necesitar un refuerzo ortogonal de nuestro, componente de concreto. Sin embargo, se basa precisamente en el campo de compresión modificado. Entonces lo vamos a ver. Y bueno, también vamos a incluir acá como referencia el ACI Comité 224, es el ACI 224R-1,
que habla del control de fisuración en estructuras de hormigón. No es que va a presentarnos una regla de diseño por elementos finitos, sino que realmente nos interesa hacer la presentación del capítulo 2, que son los mecanismos de fisuración en hormigón. Y acá sí que se hace una excelente recopilación de información de diversos modelos y estudios que se han realizado a través de los años, ¿ok? De cómo llegamos a los modelos constitutivos actuales para, digamos, el modelado de fracturas no lineales en hormigón o concreto, ¿vale? Entonces, bueno, también lo incluimos como referencia. No vamos a tener una guía tan específica como la habíamos encontrado en FIP respecto a cómo hacer el modelado, ¿sí? Me parece que FIP en este aspecto, el Model Code 2010 es un referente, es pionero a este respecto, pero la ACI obviamente sí que nos va a dar algunas referencias que nos permiten determinar que todo lo que estamos estudiando hasta ahora sí que tiene cabida en normativa internacional norteamericana. Por lo tanto, pues esperamos que estas referencias les permitan pues tener un mayor grado de seguridad en la aplicabilidad de los modelos.